Ya iniciando el tema central del día de hoy, vamos a hablar sobre cardio-oncología con nuestro querido doctor Ángel González Medina. Ustedes que nos escuchan saben ya que los miércoles es costumbre que usted puede buscar por ahí cualquier analítica que le hayan realizado, tema de cardiología y comunicarse con nosotros porque el doctor González Medina siempre da aquí excelentes recomendaciones y les guía sobre qué deben hacer ustedes para cuidar la salud de su corazón. Así que usted puede comunicarse al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y allí dejarnos las preguntitas en el chat que tenemos disponibles en la transmisión en vivo que realizamos en este momento. Doctor, cardio-oncología, ¿a qué se refiere este término? ¿Es una nueva especialidad? ¿De qué se trata? Cuéntenos. Sí, la cardio-oncología se ha convertido en una nueva subespecialidad dentro del campo de la cardiología. Eso como consecuencia de las repercusiones que tiene la misma enfermedad sobre el sistema cardiovascular y en especial el uso de los fármacos o de las radiaciones para tratar algunos tipos de cánceres. Esto es muy importante para un manejo integral de estos pacientes, porque muchos de estos pacientes ya tienen enfermedad cardiovascular y otros, como consecuencia de la aplicación de los fármacos, pueden tener efectos cardiotóxicos que entonces comprometen la vida del paciente. Y esto ha surgido como consecuencia de que haya un manejo compartido con la idea de prevenir o tratar las complicaciones que pueda ocurrir en el paciente que tiene un cáncer. Por supuesto, el objetivo final es aumentar la sobrevida de ese paciente con calidad. Y esas complicaciones a las cuales usted hace referencia, ¿cuáles son las principales que puede presentar un paciente con cáncer? Bueno, hay cánceres que pueden causar invasión al sistema cardiovascular, especialmente al corazón, y a la hoja que envuelve el corazón, el pericardio, que es donde quizás es más frecuente las metástasis. Eso por un lado. Por otro lado, es muy bien conocido la toxicidad que va a producir estos fármacos que se usan, la llamada quimioterapia, que se usa para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y por supuesto, no todos estos fármacos realmente están asociados a cardiotoxicidad, y a veces fármacos que realmente no tienen una alta asociación sí han causado toxicidad, probablemente porque el paciente, o aparente toxicidad, porque el paciente tenía de base un trastorno cardiovascular. Hay grupos de fármacos que sí se sabe de entrada que pueden producir toxicidad, pero son los fármacos que hay que usar en determinados momentos. Entonces ese manejo integral entre el cardiólogo, el hematólogo y el oncólogo, el hematólogo clínico que ahora también hace hematología clínica y oncología, es muy importante para prevenir el daño del corazón en estos pacientes. Doctor González. Perdón, Roberto. Entonces, las complicaciones más frecuentes son la insuficiencia cardíaca, porque la toxicidad daña el miocardio. Entonces, eso hace que las fibras del corazón, las fibras musculares se dañen y el corazón se dilate. Entonces, el paciente va a desarrollar una insuficiencia cardíaca que en una gran cantidad de los casos es irreversible. El gran problema de esto es que muchas veces aparece temprano, pero también puede aparecer tardío, inclusive después que ha terminado el tratamiento. Entonces se necesita un seguimiento especial de estos pacientes de tal manera que podamos prevenir, detectar a tiempo e incluso a veces recomendar detener el tratamiento o hacer las especificaciones que tenemos que hacer para evitar aplazar la aplicación del medicamento, porque entonces estaríamos comprometiendo como quiera la vida del paciente. Ok, doctor. Lo ha enfocado desde dos perspectivas, la cardio-oncología. Una del impacto directo del cáncer de por sí en el corazón y la otra del tratamiento general. Ahora, refiriéndonos a la primera, antes de seguir abundando la segunda, el mundo médico reconoce poco el asunto de la incidencia del cáncer per se de corazón o de la invasión o metástasis de cáncer de otro órgano al corazón
¿Qué pudiera usted informarnos Sí, de eso esta es perspectiva? cierto. Eso es cierto. Las metástasis a corazón no son las más comunes, no son las más frecuentes, pero sí existen y hay que buscarlas. Algunos tipos de cánceres que tienen una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de compromiso. Generalmente el problema más importante lo da el tratamiento farmacológico, porque son drogas, son medicamentos que tú sabes que van a matar células o van a privar a las células del aporte de sangre, porque tiene un efecto con lo que se llama antiangiogénesis y anti la formación angiogénesis, angio es de vaso, angio es vaso. Entonces, si es antivaso, lo que hace la droga es que le cierra los vasos al tumor, pero al mismo tiempo lo hace al tejido sano también. Entonces, eso también es otro elemento que contribuye y hay que tomarlo muy en cuenta. Estos pacientes no solamente ya por efecto directo, sino también efecto indirecto o compartiendo por el problema que tenga el paciente. Pueden hacer arritmias muy importantes que también van a comprometer la vida del paciente y por eso inclusive el paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular es un paciente de riesgo para tener toxicidad, para que el efecto del fármaco sea mayor y eso crea una vulnerabilidad también en el paciente. Usted hablaba, doctor, de que en algunos casos es recomendable detener el tratamiento oncológico cuando se visualiza que está causando daños al corazón. ¿Esto no puede complicar aún más la salud del paciente? Claro. Por eso ha surgido esta idea de la cardiooncología para desde el mismo momento inicial comenzar un seguimiento y un tratamiento con el paciente. Inclusive se han experimentado, se han hecho trabajos, ¿verdad? Utilizando algunos fármacos que uno entiende que puede proteger al miocardio. Y ya, aunque esto no es muy común, se hace más en los pacientes hipertensos, por ejemplo, que tengan una ya enfermedad coronaria, pero también se puede hacer, porque hay fármacos que han demostrado que pueden proteger a ese corazón, sobre todo cuando tú sabes que vas a usar una sustancia que es cardiotóxica. Claro, ¿cuál es el efecto que tiene, si pudiera explicarlo, el efecto que tiene la quimioterapia sobre el corazón que puede provocar estos daños? Bueno, al producir daño en el músculo cardíaco, en la célula cardíaca, esto va a provocar, el daño puede ser de dos tipos, inicialmente un daño directo a la célula y al mismo tiempo muerte celular. Esto va dañando la fibra miocárdica, que es muy importante para mantener su elasticidad, mantener su estado normal, porque entonces se va perdiendo el estado contráctil del corazón. Entonces ese paciente comienza a tener lo que se llama insuficiencia cardíaca. Eso es lo fundamental en este caso y no es raro, es muy común. Gracias que hoy ya con nuevas herramientas tecnológicas podemos detectar a tiempo cuando se está produciendo este tipo de problemas. Podemos usar procedimientos diagnósticos, que ahora nos puede decir aquí está pasando algo, ¿verdad? O biomarcadores, es decir, sustancias que podemos determinar en la sangre del paciente que implica que hay un compromiso cardíaco. Por ejemplo, el uso de la ecocardiografía, muy importante porque es una técnica no invasiva, no es costosa comparada, por ejemplo, con la medicina nuclear, que era lo que más se usaba antes. En realidad, tú puedes detectar a tiempo que ya está comenzando a haber afectación del miocardio. Entonces se discute el caso, se define qué vamos a hacer, si hay que aplicar un medicamento, se aplica para evitar que el riesgo aumente. Claro. Y que pueda el paciente recibir la dosis. Tú sabes que estos esquemas son muy estrictos de aplicación de la medicación y son muy importantes porque si tú retardas la aplicación del fármaco, entonces tú puedes tener o un retraso en la curación del paciente o en la mejoría del paciente o un empobrecimiento de su salud. Sí, adelante, doctor Lafontaine. Es una subespecialidad, acaba de decir, nueva. Correcto. Más o menos a partir de cuándo comenzaron a notar los cardiólogos que había tal cantidad de casos de corazones afectados por el tratamiento que ameritaba realizar una subespecialidad. Bueno, mira, esa preocupación yo pienso que comenzó hace mucho tiempo. Y yo recuerdo que muy temprano en los 90, principios de siglo, yo tenía una preocupación muy importante con eso porque vi varios pacientes que se afectaban. Y me surgió una idea
hipotética mía, que era el uso, por ejemplo, de inhibidores de la ECA, de la enzima convertasa, que es un medicamento que se usa para la hipertensión. ¿Por qué? Porque reducen el daño miocárdico. Son protectores del daño miocárdico, incluso que en pacientes que tienen infarto evitan que el daño sea mayor. Y entonces yo recuerdo que a mí inclusive alguien me preguntó, un oncólogo y un clínico, que donde yo había leído eso. Y no, en ninguna parte. Y me ha dado resultados. Le dije, me ha dado resultados porque he visto que la paciente no desarrolló problemas, incluso haciendo marcadores de daño miocárdico. Y puedo decirte, bueno, que fue como 10 años después, 11 años después, recuerdo que apareció el primer trabajo publicado. Y ese mismo día que yo lo leí, me encontré con una de las personas que me preguntó, y le dijo, mira, ¿tú te acuerdas de lo que tú me preguntaste? La pregunta que me hiciste, mírala aquí. Y entonces, donde demostraba que sí había beneficio con este tipo de fármacos, inclusive con los otros llamados bloqueadores de receptores de angiotensina 2, que son de la misma familia de los inhibidores de ECA, porque tienen efectos de protección cardiovascular y renal. Ahora se ha agregado, por ejemplo, algunos de los llamados beta bloqueadores, porque también tú disminuyes el trabajo cardíaco, y eso hace, porque cuando tú aplicas la quimioterapia, los pacientes además te hacen anemia o pueden tener otras cosas, entonces aceleran el trabajo, y tú con el beta bloqueador evitas ese efecto deleterio que tiene el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces en esa línea se va. Y ahora estaba yo pensando precisamente a propósito de que íbamos a hablar de esto hoy, hasta la posibilidad, que eso lo voy a plantear, de usar un nuevo fármaco que hay para la insuficiencia cardíaca, que es un antidiabético, pero que revierte el daño estructural. Ayer tuve una gran satisfacción personal porque un médico muy conocido tuyo, Roberto, y mío, profesor universitario, una gran personalidad, una persona humilde, sencilla, práctica, y él estaba muy deteriorada su salud de un problema pulmonar. Él tuvo un infarto y el problema pulmonar vino de que se contagió con un paciente y ha hecho fibrosis pulmonar. Y fue a verme hace un año y algo, y yo me vi con las manos atadas, aquel paciente con ese problema pulmonar. Incluso le inicié en principio con un beta bloqueador con efecto directo al corazón, porque tenía una arritmia terrible y no podía caminar, no podía hacer nada, además estaba demasiado. Yo pensé que no iba a durar mucho tiempo. Bueno, pude hacerle otra combinación con un medicamento que reduce también el trabajo cardíaco, para quitarle un poco esa frecuencia cardíaca que él manejaba. Y le di este medicamento que yo acabo de mencionarte, que es un antidiabético. Y porque él salió con cambios en su corazón por todo lo que estaba pasando en el pulmón. Y es increíble. Ni él ni yo creíamos lo que estábamos viendo, el cambio que ha tenido, la mejoría extraordinaria que ha tenido. Anda manejando. Muy bien. Y además se siente mejor y tú no lo ves. Claro, tiene su problema pulmonar, que no lo vamos a poder resolver, pero desde el punto de vista cardíaco ha tenido una mejoría sustancial. Excelente. ¿Pero qué hace el principio activo de este medicamento? Bueno, este medicamento es un inhibidor de un cotransportador a nivel renal que evita que la glucosa se reabsorba y la glucosa se pierde. Entonces, a través de ese mecanismo hay una serie de efectos indirectos a nivel renal inclusive y a nivel cardíaco que hace que los daños estructurales que pudieran haber, incluso ya eso se ha demostrado, o se ha explicado, más que demostrado, pero son las teorías, todas las teorías que hay, de que usa energía, el tejido, por otra vía, y entonces evita el deterioro. Y los primeros hallazgos fue pacientes que tenían arritmias cardíacas. Y por eso yo lo utilicé. Perdón. Porque estos pacientes se les mejoró la arritmia y todo se aplica al daño estructural, porque se ha demostrado que reduce la hipertrofia cardíaca y que puede disminuir la fibrosis cardíaca. Bien, a la gente que nos escucha, si usted acaba de sintonizar, hoy estamos hablando sobre cardio-oncología con el doctor Ángel González Medina. Si usted tiene un paciente oncológico en casa, si no le han hecho quizás alguna revisión cardiovascular, usted puede comunicarse con nosotros y expresar sus dudas marcando al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM, por allí dejarnos sus preguntitas. En este momento vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta abrimos nuestras líneas para escuchar sus inquietudes.